Guerreros, criptonautas y surfeadores de la blockchain, apartad la vista del precio durante 10 segundos. Porque hoy lo más importante no es que Bitcoin haya recuperado los $64.000. El verdadero movimiento está ocurriendo lejos del gráfico. Estados Unidos está levantando las puertas de las stablecoins mientras Bitmain devora la oferta de Ethereum. Cuando unos regulan el dinero digital y otros concentran la red, el nuevo orden financiero deja de ser una teoría. Ya está tomando posiciones. Ayer los grandes capitales continuaban acercándose al universo blockchain mientras Bitcoin perdía fuerza. Durante el fin de semana muchos daban por hecho que caer bajo los $63.000 abriría otro agujero en el mercado. Pero hoy Bitcoin se ha levantado, no con una victoria definitiva, cuidado, sino con un movimiento que obliga a mirar otra vez la pantalla. Conecta todas las piezas conmigo, criptonautas, porque tenemos 3 movimientos. Primero, Bitcoin recupera los $64.000 tras cerrar la semana bajo una zona técnica delicada. Segundo, los reguladores financieros de Estados Unidos avanzan con la ley Genius y preparan nuevas fronteras digitales para las stablecoins. Tercero, el dinero institucional toma caminos opuestos. Strategy reúne cientos de millones sin comprar Bitcoin, mientras Bitmain continúa acumulando Ethereum pese a sufrir pérdidas gigantescas. Aquí aparecen 2 escenarios. Escenario A. Bitcoin consolida los 64.000, reduce el exceso de apalancamiento y atrae flujo de capital hacia los ETF. Escenario B. El rebote fracasa, las posiciones largas quedan atrapadas y otra limpieza devuelve el precio a la parte baja del rango. La regla de riesgo es sencilla: recuperar un nivel no equivale a conquistarlo. Una vela verde puede ser una bandera o una trampa. Empecemos por la red de Bitcoin. BTC inició la semana cerca de $63.000 después de cerrar por debajo de su media móvil de 200 semanas, situada alrededor de 64.216. Esa línea fue importante durante el mercado bajista de 2022 y vuelve a ser un punto de decisión. Algunos analistas ven una estructura parecida: caída bajo la media, rebote y nueva pérdida del nivel durante agosto. Además, los ETF estadounidenses de Bitcoin cerraron la última semana con salidas netas de $267,2 millones. Solo una de 5 sesiones registró entradas, apenas 7,8 millones. Al mismo tiempo aumentaron las reservas de BTC en Binance y los grandes tenedores elevaron sus depósitos en exchanges. Depositar no significa vender inmediatamente, pero coloca más munición cerca del mercado. No es precisamente una invitación a dormir abrazado al apalancamiento. Sin embargo, después de la apertura de Wall Street, Bitcoin regresó sobre los $64.000 y avanzó más de un 2%. Mientras tanto, las liquidaciones del entorno cripto rondaban los 180 millones. El rebote demuestra resistencia, pero hay una señal incómoda. Las tasas de financiación de Bitcoin alcanzaron máximos de 20 meses. Demasiados operadores están apostando en la misma dirección. Así está la batalla, surfeadores de la blockchain. Bitcoin pelea sobre una zona clave mientras los derivados acumulan presión. Si los largos crecen sin compras reales en el mercado spot, llegará otra sacudida. La pregunta es quién sostiene el movimiento: compradores convencidos o traders persiguiendo una vela. Pero el movimiento más profundo no estaba en el gráfico. El aparato estatal estadounidense movió otra pieza. El Departamento del Tesoro abrió a consulta pública su propuesta para aplicar la ley Genius, la nueva arquitectura legal de las stablecoins de pago. La norma está prevista para entrar en vigor el 18 de enero de 2027. Desde entonces, una entidad no podrá emitirla sin licencia federal o estatal. Esto convierte la infraestructura de pagos en territorio vigilado. Las stablecoins seguirán usando cadena de bloques, wallets y frontera digitales, pero sus emisores tendrán que atravesar puertas custodiadas por autoridades monetarias y reguladores financieros.
El riesgo es que el nuevo sistema monetario copie las barreras de la banca internacional. Cambiamos el edificio, ponemos blockchain en la fachada y descubrimos al mismo guardia pidiendo documentación. Maravilloso, XD. El Tesoro recibirá comentarios durante 60 días, pero varias agencias estadounidenses no terminaron sus reglas dentro del plazo de julio. La ley Genius podría entrar en vigor sin que toda la orientación esté cerrada. Esa incertidumbre abre una carrera. Quien consiga primero custodia regulada, licencias y acceso a la infraestructura de pagos tendrá una ventaja enorme cuando los grandes capitales crucen hacia la cadena de bloques. Europa ya enseña lo que viene. Austria impuso a Bitpanda su primera sanción definitiva publicada bajo MiCA, 70.000 euros por cuestiones relacionadas con un libro blanco y comunicaciones comerciales. Bitpanda aseguró que la seguridad cripto y los fondos de sus clientes no fueron afectados. El mensaje importa. MiCA ha dejado de ser un documento y se ha convertido en una herramienta real de supervisión. Amantes de la criptoesfera, la adopción avanza acompañada de licencias, guardianes monetarios y centros de poder. Ahí está el corazón del nuevo orden en construcción. Más legitimidad y dinero institucional, a cambio de una vigilancia creciente sobre las rutas por las que circula el capital. Mientras se construye esa red legal, dos gigantes corporativos reaccionan de manera opuesta. Strategy vendió 3,46 millones de acciones y reunió 333,7 millones de dólares, pero no compró Bitcoin. Parte del capital fue destinada a dividendos y recompra de acciones preferentes, mientras 149,1 millones reforzaron su reserva en dólares, que ya alcanza los 4.800 millones. Strategy conserva 840.447 BTC, adquiridos a un precio medio de 75.385 dólares. Strategy no ha abandonado Bitcoin, pero refuerza sus defensas mientras BTC permanece por debajo de su coste medio. En lugar de lanzar todo el flujo de capital hacia Bitcoin, protege obligaciones, liquidez y estabilidad financiera, es una pausa táctica dentro de una guerra larga. Los rompebloques del cifrado quizá esperaban otra compra espectacular de Michael Saylor, pero esta semana la orden fue conservar munición. Bitmain hizo exactamente lo contrario con Ethereum. La compañía compró otros 9.926 ETH y elevó su posición hasta aproximadamente 5,82 millones de monedas, cerca del 4,8% de toda la oferta circulante. Su bóveda digital vale alrededor de 11.000 millones de dólares, y aquí llega la parte brutal, acumula más de 8.400 millones en pérdidas no realizadas. Cualquiera estaría mirando el techo a las 3 de la madrugada. Bitmain continúa comprando. Más de 5 millones de esos ETH están bloqueados en staking, valorados cerca de 9.600 millones de dólares. Esa posición podría generar aproximadamente 287 millones anuales en recompensas. Bitmain no guarda Ethereum en una wallet fría como un objeto de museo. Convierte su concentración de ETH en infraestructura productiva dentro de la red descentralizada. Su objetivo, bautizado como la alquimia del 5%, está a pocos pasos de completarse. Aquí aparece la paradoja. Strategy posee la mayor reserva corporativa de Bitcoin, pero esta semana prioriza dólares. Bitmain soporta pérdidas inmensas y continúa devorando Ethereum. Una protege el balance, la otra aumenta la apuesta. No es solamente BTC contra ETH. Es una batalla entre modelos de tesorería, liquidez y rendimiento. Volvamos al inicio, porque ahora todo encaja, no son noticias sueltas. Son el andamiaje del nuevo orden en construcción. Legitimidad, liquidez y adopción enfrentadas a control, puertas vigiladas y administración creciente. La revelación final es incómoda, guerreros. La gran batalla quizá no sea Bitcoin contra Ethereum, ni cripto contra banca, sino por controlar las infraestructuras que conectarán a ambos mundos. Quien domine esos puentes dominará buena parte del flujo de capital. Y un puente puede ser descentralizado en su tecnología, pero estar profundamente centralizado en sus accesos.
Durante los próximos días vigilaremos 3 señales. Primera, si Bitcoin convierte los $64.216 en soporte y reduce la presión de los largos. Segunda, si regresan entradas sólidas a los ETF, porque sin dinero institucional el rebote puede quedarse sin combustible. Tercera, cómo responden bancos, emisores y empresas a las reglas de la ley Genius. Esos 3 puntos dirán si estamos ante una recuperación real o ante otra pausa dentro de una reorganización mucho mayor. Y ahora os pregunto, criptonautas, ¿qué tendrá más poder sobre el futuro del mercado, Bitcoin recuperando su estructura o los estados controlando las puertas de las stablecoins? Os leo en los comentarios. Si este análisis os ha ayudado a conectar el tablero financiero, suscribíos, dejad vuestro like y compartidlo con un Satoshi maníaco. Aquí seguiremos, compañeros de batalla, navegando la volatilidad, rompiendo bloques del cifrado y defendiendo la descentralización. Pueden construir puertas, pero nosotros seguiremos preguntando quién guarda las llaves. Nos vemos en la próxima, Guerreros X.